Mesa Ratona, segunda edición. Música, cultura y eventos que no te podés perder. Todos los viernes de 18 a 19:30 horas. Por Radio Revés 88.7 FM. Buenas, acá estamos otro viernes más en Mesa Ratona. Esta vez con muchos invitados. Si nos siguen en Instagram ya habrán visto que tenemos al director y al productor de El Escuerzo, la película cordobesa que viene llenando salas ya y que va a estar ahora en el Cine Club. Así que vamos a charlar con ellos. Y también en el estudio tenemos a Ivo, que va a estar en un ratito. Así que bueno, hola Jime, ¿cómo estás? Hola Sofi, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va la gente del otro lado? Bueno, hoy más nerviosa que estoy siempre, pero bueno, re contenta por los invitados que tenemos. Así es. Bueno, bienvenidos. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí me pone muy muy contento esto que nos inviten de este espacio, que está buenísimo. Bueno, lo acabo de conocer y está zarpado el espacio. Y nada, estamos acá para el tiempo que necesiten y es lo que más nos gusta hacer, difundir la película en estos lugares. Así que muchas gracias de vuelta por la invitación. Muchísimas gracias por habernos invitado. La verdad que es súper lindo poder estar en un espacio universitario también. Para los que hemos pasado por esas etapas de formación, volver a estas casas de estudios está buenísimo. Y que generen este espacio y que puedan ayudarnos a difundir algo que hicimos nosotros es buenísimo también. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes y la verdad que nosotros con la Sofi nos tiramos a la pileta porque ayer después de la función dijimos, perfecto. Bueno, lo peor que nos puede pasar es que nos digan que no. Así que dijimos, bueno, ya fue, ya está, estamos en el baile. No, nosotros lo mejor que nos puede pasar es que nos inviten realmente. Yo cuando vos te acercaste me dijiste que tenían un programa, te dije, dale, vamos, o sea, como ningún problema, o sea, si cuenten con nosotros para eso, digo, como que estamos re disponibles para ese tipo de cosas, así que nada, está buenísimo, estos espacios nos gustan y dentro de la universidad más todavía. Sobre todo porque después de la peli, bueno, ya vamos a entrar en eso, pero después de la peli se habló mucho del boca en boca y de la difusión, entonces dijimos, bueno, hay que mandarnos con todas, ya está. Sí, hay que difundir, así que bueno, gracias por venir. Si nos están escuchando por YouTube, estamos con el director Augusto y con el productor David, así que Damián, así que bueno, gracias por estar. Y si tienen alguna pregunta la pueden mandar por YouTube, por WhatsApp o por Instagram y las vamos a estar leyendo. Bueno, para empezar, El Escuerzo, una peli que se trata de un joven gaucho, podemos decir, que tiene un gran problema, que es perseguido por el espíritu de un escuerzo. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa leyenda? Bueno, la leyenda particularmente sale de un cuento de Leopoldo Lugones, que está, el cuento está dentro de una recopilación de cuentos que salió en 1906, que se llama Las Fuerzas Extrañas. Y es un libro que a mí me gusta mucho porque también demuestra la tradición que tenemos en Argentina, y bueno, Lugones particularmente es cordobés también, de literatura fantástica y de terror. Como que por ahí hay un sentimiento que parece ser que la fantasía y el terror es algo muy de nuestra época, de Netflix, de las películas que están de moda ahora, pero realmente tenemos una tradición larguísima de género fantástico terror. Entonces yo tomé de ese cuento la leyenda del escuerzo, que es esta especie de sapo que come animales, lleno como de protuberancias y bastante aterrador. Lugones cuenta en este cuento que, para que la redundancia, que quien mata un escuerzo y no prende fuego los restos, el animal resucita para vengarse. El cuento después se va por otro lado, y yo a partir de eso empecé a crear la película, posicionándola también contexto Guerra del Paraguay, 1866, y después también poniéndole mucho de mi propio imaginario, lo que yo me iba imaginando, que este joven gaucho aterrado por la maldición se pudiera encontrar en este recorrido en una Argentina que recién se estaba configurando. Pues piensen que
habían pasado tan solo 50 años de la Declaración de Independencia, entonces como era un país que estaba en plena configuración, entonces también me servía de excusa para narrar un poco este contexto, todo de eso, desde el cuento de Lugones. Y yo te escuchaba esto de las leyendas, que no hay mucho cine de terror argentino, o no está tan en auge, ahora capaz en los últimos años un poco más, Sí. pero sí hay muchas leyendas argentinas. Yo me acuerdo mucho en el colegio de ver mucha leyenda, pero no hay tantas producciones de esa leyenda. Entonces como que me parece dos características para destacar de esta peli que me gustó mucho, es esto de resucitar las leyendas y traerlas al cine, y en un contexto del interior del país y no tanto Buenos Aires y todo concentrado allá. Sí, la verdad que eso fue uno de mis objetivos cuando empecé a escribir el guión, como hacer una peli de género, cuando digo género me refiero a esto, fantasía, terror, que con mucho autóctono, mucha leyenda autóctona, con personajes de acá, que realmente puedes ver una película argentina y cordobesa. Yo creo que ahora sí hay una revalorización de nuestras tradiciones en el cine y en la literatura. Digo, bueno, ni hablar con Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Selva Almada. Cuando acecha la maldad, digo, es una película de terror totalmente argentina, paisajes argentinos. La verdad que siento que se está llegando a eso. Y después, bueno, como decís vos, tenemos infinitas leyendas, infinitas obras ya escritas sobre leyendas, de fantasía, de terror. Digo, hay un montón de cosas que son increíbles para escarbar y sacar ideas. Ayer cuando salimos de la proyección, un pibe me decía que le había gustado esto que yo conté, que yo tenía un cuadernito en el que voy escribiendo mientras voy desarrollando el guión de la película o fui haciendo la investigación histórica. Yo cada vez que voy leyendo cosas, ideas y qué sé yo, las voy anotando, y pueden ser para esta película o pueden ser para otra película, como que, no sé, tengo así como una base de datos de ideas y de cosas. Y él me decía que le había gustado eso porque él es de Chaco y que conoce un montón de personajes y de leyendas de Chaco, que tiene ganas de llevarlas a una obra. Y la verdad que sí, que en cada pueblo, en cada lugar de Argentina hay una anécdota, una leyenda, un personaje que vale la pena contar. Entonces me parece que está bueno que se empiece a levantar eso y a producir con esa perspectiva. Yo no sé si específicamente es que no se hacía antes o que ahora se empezó a mirar un poco más hacia ese lugar. Y cuando acecha la maldad es un punto clave, un quiebre también importante, porque el otro día alguien me decía como que qué pasa con el cine de género en Argentina o el cine de terror que está apareciendo, no sé qué. Yo dije, no, es que hay mucho cine de terror también en Argentina, lo que pasa que era para un público, o la gente que sabía que esas producciones estaban, era un círculo de gente bastante específica y que por ahí no estaba tan masificado. Y de repente empezó a llegar a las salas mucho más y la gente lo empezó a consumir mucho más eso. Entonces creo que eso también hizo que se abriera una puerta muy muy grande cuando se echa la maldad, y atrás venimos nosotros aprovechando también esa ola que nos ayuda también a que la peli se vea y que haya interés. Y realmente yo veo en la sala muchísima gente joven, mucha. Y cuando fui a ver cuando se echa la maldad a Buenos Aires, también me di cuenta de que había un público joven yendo a ver ese tipo de películas. Digo, hay algo en la generación de ustedes que está viniendo súper fuerte y que está súper interesado en ese estilo de películas. Entonces hay algo de eso que también ustedes son un poco responsables, digo, en el buen sentido, ¿no? Pero sí, me parece que está bueno. Y con respecto a lo que decías de el quitarle un poco la centralidad a Buenos Aires, es algo que desde siempre nosotros en la ENERC, que fue la escuela donde estudiamos, que es una escuela que depende del Instituto de Cine, una escuela pública y gratuita también, nos hicimos amigos con los que éramos del interior. O sea, yo soy de un pequeño pueblo de 2.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires que se llama Quiroga, Augusto de Córdoba, Tulio de Tucumán, Sergio de Misiones, Tincho de Villa Dolores en Tras la Sierra. Entonces, como que también nuestras historias vienen de ahí, no vienen de la ciudad, no son urbanas por ahí de departamento un poco. Digo, como que también nos pasaba que el cine mayoritario de Argentina
por ahí no tenía tanto que ver con nosotros. Entonces también hay una necesidad propia de cada uno de nosotros de narrar cosas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. También quiero agregar una cosa de que es por épocas también, porque la realidad es que hasta el secreto de sus ojos, la película más taquillera de la historia argentina era Nazareno Cruz y el Lobo, que es una película de época, gauchesca, con una leyenda local, dirigida por Leonardo Fabio. Entonces como que tuvimos una tradición. Justo recién me estaba fijando qué año fue esa película para ver si tenía algún paralelismo con la historia argentina, y totalmente esa película se estrenó en 1975. Digo, en el 76 pasó lo que pasó y se empezó a destruir completamente nuestro imaginario nacional, y después, hace ya varios años que se intenta reconstruir y a veces se intenta destruir de vuelta, etcétera. Pero bueno, pero ese es un gran dato. A mí me gusta siempre difundirlo, de que la película más taquillera durante más de, 30 años fue Nazareno Cruz y el Lobo. Buen dato, no lo tenía para nada. Sí. Bueno, y me das para Sofi, querías... No, bueno, agregar que también está bueno películas de lugares que conocemos, o películas cordobesas, porque nos relacionan con las sierras. Bueno, El Escuerzo transcurre en las sierras, y está bueno también ver eso en una película. Creo que eso es un poco por qué elegimos por ahí películas cordobesas, tienen más que ver con nosotros, me parece. Bueno, para mí eso también es súper importante, y recibimos muy buena devolución de la gente, de que le parece hermoso ver los paisajes que recorrían antes, o en las vacaciones, o que todo el tiempo siguen recorriendo. Digo, una señora dijo que le emocionó ver los paisajes que ella sale a caminar y ver eso mismo en una pantalla grande. Como que hay algo de retratar los paisajes cordobeses y de elegir bien esos decorados que me parece hermoso. Y digo, yo nunca lo pensé de otra forma, porque soy de acá y porque toda mi vida fui a Tras la Sierra. Entonces como que hay algo de pensar esa identidad local que a mí me gusta mucho, y la verdad que me pone muy contento que le vaya bien a la peli por eso también, por esa identidad más local. Es que ese es el punto clave, me parece, porque digo, la clave de la cultura está en que si nos sentimos o no nos sentimos identificados con eso, digo, es identitaria también, es construcción de identidad para nuestra sociedad, y por ahí uno no lo piensa tanto para uno, pero cuando hay niños te das cuenta de que no es lo mismo que miren dibujitos doblados a un neutro, que no se habla en ningún lugar del mundo, sino que es una construcción neutral para que se entienda en todos los países, a que estén hablados en argentino, y que los chicos vean a Samba y amen a Samba porque habla como nosotros, porque come chipá y porque es formoseño. Y digo, como hay un montón de cuestiones de esas que me parece que son fundamentales, y en esta peli pasa eso también. Digo, hay una, y no solamente en el cine, digo, en toda la cultura, hay una construcción de identidad como argentina, como sociedad también, que si las películas, los personajes y nos pertenecen, es mucho más posible que accedamos a eso más fácilmente que si son historias de afuera. No digo que eso no nos permita también como transportarnos a otros espacios, pero lo nuestro también tiene que existir, me parece fundamental eso. En la película hay un pasaje que se habla quechua, y el profesor de quechua, Víctor Acebo, ya vino a ver la película un par de veces y estuvo hablando en el cineclub, y siempre nos dice a nosotros que él está muy contento y muy emocionado de poder ver su lengua materna en una pantalla de cine y lleno de personas que están viéndola también. Bueno, esa también era una pregunta que tenía, que me gusta la diversidad de personajes que hay, la diversidad de personajes con los que se va cruzando este gaucho joven, que están en diferentes, en el mismo contexto, pero haciendo diferentes cosas, con diferentes objetivos, y esta Eva Bianco chamana, hablando en quechua, es como una decisión que la noto importante, y que también siento que es una característica re valiosa de la peli, que no se esquive a los nativos, porque a ver, en 1866, y que estén presentes hablando en su lengua. Creo que tiene que ver con todo esto que estaban explicando recién, pero me gustaría ahondar en esa decisión que tomaste. Bueno, sí, lo de los personajes está buenísimo cómo lo resumiste, porque fue una de las intenciones de la peli.
perdón, que el protagonista, una vez que sale de su rancho, se vaya topando, digo, porque ante todo también está bueno aclarar esto, que más allá de que la peli tiene un montón de investigación histórica, muchísimas de las cosas que vemos, y que hay un montón de intenciones, como diferentes profundidades, pero ante todo también es una película, una aventura, una película fantástica, digo, como tiene ese objetivo. Pero bueno, además de todo eso, el protagonista, una vez que sale de su rancho, mi idea era que se vaya topando como representantes de esta sociedad que yo imaginé y que yo fui sacando un poco de libros históricos, pero muy representativa, digo, por eso son personajes particulares que para mí representan a algo de esa sociedad, cosas como más fantasioso o más de género. Entonces está bueno esto como lo resumiste, que se va topando con estos personajes en un mismo contexto, pero que cada uno tiene un objetivo diferente. En la película, bueno, está ellos que están en los ranchos, que son como los marginados que viven del lado de las sierras, que están perseguidos por el gobierno militar centralista. Después se topa con unos cuatreros que para mí, es uno de los diálogos que me gusta mucho, cómo logré meter a la vez esta superficialidad de los personajes, pero a su vez hay mucho subtexto porque ellos cuentan, voy a tratar de no contar mucho la peli para los que no lo vieron, pero ellos cuentan cómo hay una guerra que está llamando la atención en el norte de la frontera. Ellos están bastante libres para robar todo el ganado que quieren, y bueno, y así se va topando con comerciantes extranjeros, con un cura católico que es descendiente de españoles. En el ejército hay desertores que también son descendientes de españoles. Hay una mezcla de lenguas que también la trabajamos muchísimo. Digo, ahí se habla con acento de Córdoba Capital, con acento de Tras las Sierras, con acento de la frontera Misiones Paraguay. Se habla quechua, y eso también fue una decisión de que en algún momento el personaje pase por todas las formas que él intenta resolver su maldición. Una para mí tenía que ser como de los pueblos originarios, y ahí encontré en libros de historia como bastante, no hay tanta data de 1866, obviamente después esa cultura se fue trayendo hacia el presente, pero de 1866 no hay tanta información, pero sí hay, o sea, hubo bastante que me permitió como crear el ritual que hace, que es con semillas de sebil, que era una semilla que usaba para hacer estos rituales. Y después fue eso de traer la lengua gracias a Víctor Acebo, el profesor de quechua, como que nos ayudó a traducir todos los textos y traer la lengua. No sé, para mí fue un lindo proceso, que para mí tiene las dos capas. Tiene la capa más superficial, que es una peli de aventuras, pasa por ese ritual y qué sé yo, y también tiene esa otra profundidad, que es que haya gente que hable en nuestras lenguas originarias en una pantalla de cine, y como tiene varias lecturas, me parece. Para hablar de la investigación histórica que hiciste, que me parece una locura. Nada, contaste que estuviste 7 años escribiendo el guión, y algo que me pareció más loco todavía, que tenga toda la película storyboard, que me parece un laburazo, no sé si lo haría. Y bueno, la peli, eso, yo empecé a escribir en el 2014, Dami se sumó en el 2016, y ahí empezamos a traccionar la peli para producir, y tuvimos muchos años hasta empezar el rodaje. Y todos esos años yo lo aproveché para ir mejorando y mejorando el guión en talleres de desarrollo. Y en todos los talleres siempre iba como y también investigando históricamente. Y yo creo que lo que te referís particularmente es como una investigación muy precisa de cómo hablaban en la época. Pues yo iba como atacando varios frentes. Por un lado, bueno, qué sé yo, cómo eran los ranchos en esa época, cómo podía ser el rancho que mi personaje tenía, pero sacado de imágenes. Entonces yo iba buscando imágenes de la guerra del Paraguay, imágenes de esa época como pinturas en acuarela, y todo eso me iba nutriendo la imaginación para escribir el guión. Pero una de las cosas más difíciles era saber cómo hablaban los personajes, porque no hay registros de audio. Entonces ahí fue que empecé a meterme con noticias de diario, en los que decía, por ejemplo, una noticia que transcribía el discurso del general Mitre cuando anunciaba que empezaba la guerra del Paraguay.
de ese discurso yo iba sacando frases, ideas, y se le iba metiendo a los personajes más mitristas. Después cartas de Alberdi en contra de la guerra del Paraguay. Entonces de ahí sacaba también, por ahí en la película hay personajes que tienen frases literales, como que dijo Alberdi en una carta. Después también me compré muchos libros de correspondencia, porque la correspondencia es como lo más cercano al diálogo que podemos tener. Entonces compré un libro que se llama como 100 años de cartas de mujeres, que está buenísimo porque hay cartas desde como más políticas o profundas hasta cartas que alguien le pide a otra persona que le traiga de otra región, no sé, 1 kilo de yerba, 1 kilo de azúcar. Entonces como que ahí empezás a ver también, te imaginás las cosas que se comerciaban. Bueno, de todas partes fui sacando diálogos e ideas. Y la última, la más difícil, era que los personajes marginados que no sabían leer ni escribir en esa época, los saqué de un libro o sea, saqué ideas de construcciones de frases, de palabras y todo, de un libro que al final recopilaba juicios. Entonces decía, el acusado dice tal cosa, y ahí le daba palabra a estos acusados que no tenían ni cartas, ni daban discursos para la nación. Entonces fue como, bueno, es un trabajo de hacer una especie de collage. La verdad que fue eso, un gran trabajo que implica mucha investigación y también mucha imaginación, porque después es agarrar eso y como una especie de arcilla y darle forma en el guión ese. Y eso también es lo que la hace tan cercano, justamente esto que hablábamos de que es de Córdoba y también es más realista con toda esta investigación, que también un laburazo, pero que hace el producto final sea una peli piola que todos querramos ir a ver. Yo creo que eso lo dijo Roger Cosa, que vino a presentar un par de veces la peli del Cineclub, y yo cada vez que puedo lo invito. Ayer le dije que lo invito para escucharlo, porque cada vez que él habla sobre la peli aprendo yo sobre mi propia peli. Y él dijo que por ahí no se espera que el cine fantástico de terror tenga tanta profundidad. Entonces como que es una sorpresa esta película, por eso que tiene esta profundidad, que se siente tal vez o más realista o más cercana, o como me parece que están buenas estas palabras que usaste. Pero yo la verdad que no sé, nunca lo pensé, digo, che, voy a hacer una peli de terror que se diferencie de otras por esto, sino que es la forma que yo encontré para reflejar eso también. Como yo te empecé contando que mi idea era hacer una película de género que tenga raíces autóctonas, y bueno, encontré esta forma de sacar cosas de la realidad también y meterlas en la peli. Bueno, Damián, ¿cómo fue meterte a producir algo que ya de entrada estaba como muy pensado, muy investigado, como que tenía esa intención de ser algo muy profundo? Bueno, como explicaba Augusto recién, ¿cómo fue empezar a meterte en la producción? ¿Cuál fue el principal desafío? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Mirá, en realidad cuando yo me sumo a la peli fue, Augusto hacía 2 años que empezó a escribir, y fue, o sea, venimos juntos desde ese momento, entonces digo, como fuimos metiéndonos cada vez más en la peli, y después de la primera instancia, que fue en 2016, que quedamos seleccionados en el concurso Raimundo Gleiser, Cine de la Base, que era para egresados de escuelas de cine, ahí a partir de ese momento empezó a participar el guión y Augusto como guionista en distintas instancias de laboratorio de guión. Digo, y ahí cada vez se fue profundizando mucho más. Yo creo que si hoy volviéramos a leer el guión original, no está muy lejos de lo que finalmente se filmó, porque hubo un trabajo muy muy grande de desarrollo también. Y nada, o sea, la peli cada vez fue volviéndose más compleja, pero a la vez cada vez más interesante también. Digo, como lo lindo de hacer este tipo de películas es que digo, no es una peli de departamento con 2 personajes. Digo, en las escuelas de cine muchas veces te dicen: no pongas animales, no pongas niños, no hagas 100% exteriores. Digo, todo lo que nosotros teníamos, o sea, caballo, cabra, escuerzo, gallinas, una niña, un niño, y todas las semanas que filmamos en la sierra no teníamos cobertura, no teníamos plan B.
Pero bueno, teníamos los registros históricos de lluvia de los últimos 5 años como para saber que era un momento que en las sierras no llovía, entonces podíamos tener ese margen de maniobra. Después tuvimos una semana más de rodaje en Córdoba Capital y lo que hicimos fue hacer 3 semanas en Tras la Sierra, parar una semana, hacer una semana de preproducción para armar el estudio y ya se venía armando igual algunas cosas en paralelo mientras nosotros estábamos en Tras la Sierra, que había un equipo de arte en paralelo trabajando en Córdoba Capital. Pero esa semana permitió también como descansar por un lado, trabajar en el arte y tener un margen de maniobra para decidir algunas cosas. Y decir, bueno, hacemos esto, sirve hacer esto, no sirve, lo podemos hacer, tenemos ese tiempo para hacer modificaciones entre lo que se había imaginado, lo que se venía hablando y lo que había en set. Digo, como ese tipo de decisiones a mí me gusta mucho, como ir planificando todo lo que se puede. Como que haya una base súper sólida que te dé la posibilidad de improvisar en algunos momentos algo, pero teniendo una base de que vos ya tenés resuelto cómo lo vas a hacer. Digo, nos han pasado cosas, por ejemplo, como el día previo a empezar el rodaje, yo lo veo a Cristóbal, al actor, que estaba como un poco incómodo con el caballo, entonces le pregunté y le puse sobre la mesa el tema, le digo, che, ¿qué onda con el caballo? Y me dice, y la verdad que más o menos no me siento muy cómodo. Entonces hablé con Augusto y nos fuimos los 3 a buscar un caballo nuevo, pero teníamos ya un caballo. Entonces si el plan B funcionaba, era una opción para cambiar. Cuando lo fuimos a ver a la persona que nos ofrecía el caballo, era el caballo de su hija. Entonces eso a mí ya me daba la pauta de que era un caballo manso, pero no tenía la garantía de que lo fuera a llevar al día siguiente a la mañana como nos había prometido. Entonces lleven el caballo que tenemos ya previsto, y si el plan B funciona, arrancamos con el plan B. Y así fue. Digo, pero la peli estuvo muy planificada en un montón de sentidos. Fuimos 3 años antes, empezamos a visitar la locación, a decidir dónde iban a estar las locaciones para filmar, y después fuimos tratando de traer la peli y simplificarla, porque era una peli muy compleja de hacer, con un montón de requisitos en muchos sentidos, pero había una distancia muy grande entre la base y todos los lugares que nosotros pretendíamos filmar. Claro, nosotros íbamos, un equipo reducido, no necesitábamos mucho equipamiento en muchas cosas, entonces nos parecían algunos lugares un poco más accesibles de lo que en realidad eran, con todo un equipo grande y con equipamiento a transportar. Entonces de a poco lo fuimos trayendo la peli más cerca de la base donde nosotros podíamos estar y de donde se accedía en vehículo, y así fuimos consiguiendo que, bueno, los paisajes permiten por ahí que mirando hacia un lado tenemos una montaña y para el otro lado tenemos un valle o tenemos vegetación de otro tipo. Entonces también eso permitía en espacios muy cercanos a la base poder resolver algunas cuestiones. Y todo el tiempo pensando de esa forma, digo, como de qué manera, o sea, no resignar lo que queríamos hacer, sino encontrar la forma de hacerlo posible. Entonces eso también creo que hace que la peli se pueda ver con la calidad técnica que se ve. Digo, todas las personas que se fueron sumando también vinieron a aportar muchísimo. Es cierto que el otro día lo decía Caro Vergara, que fue la directora de arte de la peli, que el director de fotografía, el director de la peli, el asistente de dirección, el director de producción y yo nos conocíamos de antes de la escuela de la ENERC. Entonces cuando ellos llegaban veían que nosotros veníamos como súper sólidos entre nosotros. Aparte de que somos amigos, también tenemos mucha claridad en los roles que cada uno ocupaba. Hay algo de la escuela de la ENERC que te forma también, como es muy vertical el momento de rodaje y la jerarquía en la toma de decisiones también. Entonces, porque no tenés tiempo, digo, alguien tiene que decidir y tomar la responsabilidad de esa decisión. Y eso entre nosotros nunca está en disputa. Cada uno sabe el rol que juega en ese momento y se respeta, y es así. Entonces la gente que se fue sumando entendió que eso estaba re claro y también fueron acompañando la peli desde cada una de las áreas. Y hubo cosas increíbles. El vestuario se hizo de cero para toda la película, cosa que es rarísimo. Digo, y hay decisiones ínfimas desde todas las áreas. Digo, a mí me toca la parte de producción y hay un montón de decisiones que por ahí no se saben, pero eso en la pantalla se termina viendo reflejado. De vestuario, por ejemplo, construyeron unas plantillas de chapa para que los actores se puedan desplazar sin miedo a pincharse los pies, que hay un montón de espinillos y cosas. Y digo, eso le da una naturalidad a esos personajes que se pueden manejar por el paisaje sin problemas, y que son personas por ahí mucho más urbanas o citadinas de Córdoba capital, que no están tan acostumbradas a eso. Digo, hay decisiones que Augusto decidió hacer noche por día, o sea, filmar de día, pero que en la peli parece en noche, porque eso era importante
para que los personajes se desplazaran con comodidad y con seguridad en el entorno, digo. Hay infinitas decisiones, digo, como que no sé, el equipo de arte a Caro llevaba piedras, les traía piedras a los chicos de Córdoba para que vieran las texturas de todo lo que es el túnel y todo un montón de espacios de los interiores que se estaban construyendo en Córdoba capital, que son cosas que hacen a la percepción, pero por ahí uno no las llega a identificar y a veces son invisibles, como esto de las plantillas, pero que modifican en realidad en pantalla eso. Y después, nada, había muchas ganas de hacer la peli, la planificación fue muy larga, la preproducción, que nosotros arrancamos hace mucho tiempo a hacer esa preproducción de ver la locación y todo. Después cuando en abril, las pelis se filmó en octubre y noviembre, cuando en abril empezamos a sumar gente, con Augusto fue como, oh, qué bueno, ¿entendés? O sea, empieza a haber más gente con nosotros a pensar esto en conjunto. Y estuvo espectacular eso. También tuvimos esa posibilidad de ganamos un fondo de fortalecimiento del Inca que nos permitió hacer una especie de preproducción en abril, que ya empezó a entrar gente con nosotros a pensar la peli de una forma y a generar dudas y preguntas de cosas que querían entender cómo estaban pensadas, y eso nos permitió tener todo ese tiempo de estar pensando en conjunto cómo se iban a resolver. Y después, bueno, nosotros, el primer concurso ese en 2016 que ganamos nos permitió acceder a una instancia del Inca de audiencia media sin tener antecedentes. Es mi ópera prima como productor, es la ópera prima de Augusto como director, entonces no teníamos posibilidad de acceder a esa instancia de financiación del Inca, pero con este concurso que ganamos sí, y el Polo Audiovisual de Córdoba también, y ganamos una coproducción con Ibermedia, entonces una coproducción argentina-española, y hay parte de la postproducción, y hay 2 actores españoles, hay un supervisor de VFX que vino a Córdoba, y parte de la postproducción se hizo allá, y parte en Córdoba capital y en Buenos Aires también. Mucho laburo. Qué bueno que hayan tenido todos esos apoyos del Inca, todos los que vos contabas. También pensando en que por ahí nos están escuchando estudiantes o productores audiovisuales que por ahí tienen ganas y es difícil pensar en la primer película o el primer corto, como que bueno, a lo mejor no tiene tanto éxito, la hago tranqui y después más adelante, bueno, como ustedes llevaron mucho tiempo, mucho trabajo y pudieron hacer un producto que, bueno, ahora a todos les gusta y está teniendo un montón de éxito. Sí, hay algo de eso que para mí era fundamental. Teníamos un guión a priori imposible de realizar, digo, por los requisitos que teníamos, y teníamos que volver eso posible, o sea, convertirlo en una película posible. Y ese fue el objetivo, y el trabajo lo hicimos en ese sentido, compartiendo decisiones de decir, bueno, estas son nuestras posibilidades y esto es todo lo que podemos hacer. Y ahora nos está pasando con la peli, con el estreno también. Digo, todo el tiempo estamos pensando cosas, y en ese sentido a mí me parece como súper importante destacar el laburo de Augusto, en el sentido de decir, che, él también quería hacer la película, ¿entendés? Digo, y él entendía que nuestras posibilidades eran las que teníamos, no las que uno imagina. Entonces eso es fundamental, trabajar de esa forma, decir, bueno, sí, yo estoy dispuesto a ir. De hecho, una vez nos preguntaron en qué momento yo le había dicho a él, che, pará, basta, no sé qué, y Augusto dijo, no, fue al revés, yo a Damián le tuve que decir basta, porque es como, bueno, ¿queremos hacer esto? Dale, sí, hagámoslo, pero pensémoslo cómo lo hacemos de acuerdo a nuestras posibilidades también, porque hay muchas cosas que uno imagina maravillosas, pero hoy acá, poniendo los pies sobre la tierra, por ahí no las podemos hacer. Entonces todo el tiempo estamos trabajando eso. Ahora, ¿de dónde vamos a pautar en redes? ¿Dónde vamos a proyectar la peli? ¿Qué parte se ocupa uno? ¿Qué parte se ocupa otro? ¿Cómo pensar la promoción de la peli? Todo el tiempo estamos intercambiando ideas y no siempre estamos de acuerdo. Digo, como justamente lo más interesante es eso, es como en el intercambio es lo que nos hace nutrir más y que la opción que optemos sea la más pensada y la más natural o la que más beneficia a la peli, ¿entendés? Y en ese sentido creo que hay algo que pasó, no solo entre nosotros, digo, pero con todo el resto del equipo, que entendieron que, bueno, esta es la realidad que tenemos y a ver qué hacemos, qué es lo mejor que podemos hacer con esto. Y creo que ahí hay algo que sucedió y que realmente hizo que la peli fuera lo que es.
Yo creo que todo eso traspasa un poco la pantalla, como que en la peli se ve lo trabajado que está, lo pensado que está todo, lo prolijo, por así decirlo. Y bueno, vos decías que son como un grupo de amigos trabajando y que nada, pienso como joven estudiante, que qué importante eso para que todo el equipo marche para el mismo lado y que se entiendan y bueno, y salgan producciones como esta. Y hablando, bueno, igual voy a cambiar de tema si querés. No, que hablabas del director, del fotógrafo, o sea, todas las diferentes áreas. Y ayer en la función estaba el sonidista, que el sonido es medio mi karma, por eso lo quiero traer. Que hay una parte de la peli que es como que el sonido cobra el protagonismo. Y nada, como que yo estaba como prestando mucha atención a esa parte porque ya nos habían advertido. Nada, ¿cómo fue pensado todo el sonido de la peli? Bueno, te respondo algo de que dijiste recién de que es importante trabajar con un grupo de amigos. Yo creo que es importantísimo trabajar con un grupo de amigos, pero trabajar con un grupo de amigos profesionalmente, como Que nosotros. trabajen. Eso es algo que lo planteamos, digo, también por haber estudiado en la ENARC, que la ENARC es la Escuela Nacional que depende del Instituto Nacional de Cine, entonces sería como la escuela de la industria, entre comillas. Y eso, nosotros nos hicimos ahí, pero sabíamos trabajar muy bien cada uno en su rol, cada uno en su área, respetando como el trabajo. Y bueno, es una conjunción de las dos cosas. Y después se sumó un montón de gente que no eran amigos y trabajamos excelente con ellos, como decía Dami, directora de arte Carolina Vergara, Mariana Asís, Janine Pastor de vestuario, el sonidista Patricio Tosco. Yo me hice amigo en la película, pues ya lo conocía de antes, pero nos hicimos muy amigos en la película y aprovecho para ir al mundo del sonido. Mira, para mí fue uno de los procesos más lindos de toda la peli. Igual cualquier proceso que me pregunte te voy a decir lo mismo, pero nada, disfruté muchísimo el trabajo de sonido. Ya desde el principio en el guión había cosas de sonido escritas, también como dice Dami, porque construir una película que a priori es imposible hacer, pero hay que hacerla posible, también te lleva a pensar en un montón de cosas de sonido. Obvio. Entonces había cosas en el guión de sonido, pero después trabajar con el Pato Tosco, que tenemos la suerte de tenerlo en Córdoba, en Cofico, y es uno de los mejores sonidistas de Argentina. Fue increíble porque él ya le empezó a dar otra dimensión muy pensada y muy trabajada desde el guión también, y de pensar cómo el sonido que empieza siendo naturalista se va a ir convirtiendo, como la película, como el viaje del personaje, se va a ir convirtiendo en algo más, en la película sería en términos de naturalista versus fantasía, ponele, pero en nivel técnico es tipo naturalista versus sonido más procesado o sacado más de, no sé, de lo digital, y como que ir mezclando cosas. Después empezamos a trabajar ya en postproducción de cómo hacer para que esa fantasía que está al final empezara a dar indicios al principio. Entonces ahí se nos empezó a ocurrir que al principio haya ciertos indicios de cosas que vos creas que suenen algo raro, pero no estás seguro, y la película continúa. No quiero poner muchos ejemplos para no spoilear, pero digo, hay ciertos sonidos cuando los personajes hacen gestos que parece que suena algo, pero suena muy, muy por lo bajo, y que tienen que ver con la guerra tal vez, o tienen que ver con el ambiente que está ahí. Digo, fue realmente todo un trabajo que para mí está muy bueno, porque implica pensar por un lado como conceptualmente, y por otro lado técnicamente y pragmáticamente. Entonces es una mezcla de las dos cosas, decir, che, ¿qué representa este sonido? Y podés estar dándole mucho. Y después, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tipo, ¿cómo suena un escuerzo? El escuerzo no tiene sonidos, el sapito ese. O sea, sí tiene, pero ni los escucháis y no nos sirven. Entonces, no sé, le metimos sonidos de otros animales, después se construye. Digo, es todo una mezcla entre lo conceptual y lo pragmático. Y fue un hermoso trabajo que hicimos. Y también tuvimos la suerte de tener como 6 meses de postproducción de sonido, que es algo que muy pocas películas lo tienen. Sí, se
puede apreciar mucho el laburo de sonido y bueno, el esfuerzo también suena y está presente en toda la película y como que ya te activa la campanita cada vez que escuchas algo parecido, decís, Claro. Yo mientras veía la película pensaba que mi mamá no la podría ver porque le tiene mucho miedo a los sapos y a las ranas. O sea que ya hay varias personas que son fóbicas a los sapos y la vieron y la pasaron bien. Bueno, no sé si algún día se va a animar a verla. Hablando de la gente que todavía no lo vio, recién hablábamos de prestar atención al sonido. ¿Hay alguna cosa que el primer espectador, la primera vez que vamos a verlo, tenemos que prestar atención para entender bien todos los detalles? No, yo creo que para mí cada espectador hace su propio viaje y está bueno no condicionarlos tanto. Es un viaje la película. Damián siempre antes de cada proyección dice que se permitan apagar los celulares. Eso te diría que a los espectadores que apaguen el celular y que se dejen llevar porque es un viaje, una película de época, muy sumergida en la naturaleza y muy inmersiva la película, sobre todo llegando hacia el final y está bueno no distraerse de ese momento y nada, transitarlo en el cine. Hay algo de eso que en el tiempo que vivimos hoy, y nos pasa a todos, las interrupciones son permanentes. Digo, la posibilidad de concentrarse en algo profundamente y olvidarse del entorno y permitirse esa inmersión está cada vez más difícil para todos. Digo, permanentemente vas a buscar el celular para mirar la hora y hay un mensaje que te distrae y te lleva a otro lugar y capaz que ni siquiera prestaste atención a qué hora era. Digo, desde Me ese dieron ganas de tipo... ver el celular ahora, en este momento. ¿Cómo? Hablaste tanto de celular que me dieron ganas de revisar si tengo un mensaje. Fíjate, pero no estás mirando el esfuerzo, así que lo podés hacer. No, y realmente, digo, la peli propone eso y dejarse llevar como de la mano por una historia y por un viaje. La peli propone algo que es llegar hasta ahí, llegar a ese final, no verlo a último momento. Digo, y está construido de esa manera para que uno pueda ir acompañando lo que le está pasando al protagonista de la historia, que es Venancio. Entonces, está bueno permitirse esos tiempos en los tiempos dinámicos que hay hoy, en las interrupciones permanentes. Entonces, yo por eso en cada proyección digo eso, porque es una forma combinada de pedir que apaguen los celulares, pero es la forma también de que cada espectador se permita eso en tiempos donde casi es imposible hacerlo, porque la gente va por la calle manejando con el teléfono y no está ni manejando ni viendo el teléfono, o sea, como que no hay posibilidad de concentrarse en algo. Entonces me parece que está bueno, por lo menos 1 hora y media de nuestro año, hacerlo en una película que te propone algo que por ahí no es lo que vos tenías pensado hacer ese día, ¿entendés? Pero que es una propuesta que está bueno a veces dejarse llevar. Es como la danza. Digo, como que alguien te lleva a bailar por un lado y vos te dejás llevar y que el otro maneje, ¿entendés? Que el otro te lleve. Digo, hay algo de eso de dejarse fluir y que la peli propone eso un poco, o sea, justo en un viaje, no en una danza, pero en un viaje, y me parece que está bueno. Dami lo dice muy poético. Yo cuando tenga mi propio cine voy a poner un detector de metales y la gente lo tenga que dejar el celular afuera. Ahí va, y va a ser peor, porque se va a poner peor todo esto. Pero lo que decían de que cada espectador tiene su propio viaje, nosotros fuimos, ¿cuántos éramos? ¿6? Sí. ¿7? Y los 7 tuvimos un viaje distinto. Estábamos afuera del Cine Club diciendo, pero yo entendí esto, pero no, pero el esfuerzo. Pero eso me encanta. Me gustaría que me cuenten todas esas. Estamos acá en la mitad del grupo, así que vamos a Mirá, contarte las diferentes... Yo te voy a decir una sola cosa. Si alguna vez alguien de ustedes escuchó una leyenda... Sí. Bien, cada uno de ustedes sobre esa leyenda tiene una percepción absolutamente diferente. Y habrá cosas que crean y habrá cosas que no. Si les quedó ese post visualización de la película, esas percepciones como alternativas, esos finales alternativos o esa percepción diferente, me parece maravilloso. Digo, porque es un poco eso, digo, como que ¿qué sabes vos de una leyenda? Si es cierto o no es cierto, pero vos pensás tal cosa y vos pensaste y el otro pensó la otra y el otro tiene un argumento que le da validez y otro tiene un argumento que lo invalida. Y es un poco eso, digo, también. Ese creer o no creer. Claro. Bueno, se transmitió a la perfección, o por lo menos en nuestro grupo. No, está buenísimo. A mí me gusta mucho eso, que cuando sucede eso. No sé si ibas a preguntar algo más o... No. Perdón, quería... que para mí me gusta mucho eso y realmente
lo uno con algo que dijiste antes, que sentía, no me acuerdo si lo habían dicho vos, que sentía que la película era muy prolija, que incluso planificamos eso, que la película, que no sepas qué pensar en algunos momentos. Yo planifiqué toda la película en un Excel, como dividida por capítulos, iba viendo qué variantes de realidad o de locura hay, qué indicios son reales, entonces, y volviendo a tu pregunta de qué le diría un espectador que la ve por primera vez, no le diría nada, o que la vea otra vez más y va a descubrir un montón de cosas. Hay un montón de cosas que están en paralelo en la película. Bueno, me parece que también es una linda peli para ver 2 veces. Yo creo que hay algo de eso que va por ahí, que eso es una decisión. Que el espectador salga con esa sensación es una decisión y es un trabajo enorme. Porque, hecho. aparte, yo me crié escuchando rock nacional y nunca entendí una letra de Divididos ni de Los Redondos, entonces va por ahí. Bueno, no sé si tenemos ahí algún mensaje de YouTube de los oyentes. Tenemos varias felicitaciones. Primero por la película, que varios dicen que la van a ver. Carolina, por ejemplo, tiene una fobia, pero quiere ver la película porque con el nombre ya le dio escalofríos. Elina, Cande, Marce nos envían mensajitos lindos para Mesa Ratona y para la película. Y tenemos acá espectadores en vivo que tienen sus dudas, así que se van a acercar a ver si se animan. Aprovecho mientras se coman para decirles que estamos toda la semana en el Cineclub Municipal Hugo del Carril. Dale. Hoy a las 20:30, que vayan muy temprano porque creo que hoy va a explotar. Y después el domingo hay 2 funciones que son a las, si no me equivoco, 20:30 también. Y acá tengo, mirá, los horarios. El domingo 15:30 y 20:30. Y después tenemos el lunes a las 18, que va a estar presentada por la gran crítica cordobesa Sofía Ferrero. Y también vamos a estar parte del equipo. Esas que estamos con el equipo están buenísimas, van a poder preguntar y todo. El martes a las 15:30 y a las 20:30 vamos a estar también respondiendo preguntas. Y el miércoles, que es la última función, a las 18 horas vamos a estar respondiendo preguntas y después a las 23 horas. Y se está proyectando también en Argentina, en otros lugares, en Buenos Aires, todos los sábados de agosto en un cine que se llama Cacodelfia, que está a media cuadra del Obelisco, y ahora agregaron funciones los jueves. Se están agotando las entradas, así que están agregando cada vez más funciones. En Rosario va a ser un poco, el 22 de agosto. Ahora se está proyectando en La Banda en Santiago del Estero y en Luz Piedrabuena en Santa Cruz. Bueno, hola. Mi pregunta va más por el lado de la creatividad, cómo uno puede solucionar cuando no se siente tan inspirado para solucionar algo o como para alguna idea que uno tiene y no la sabe cómo concretar, digamos. Bueno, a mí, por ejemplo, en esta peli en particular, leyendo historia. Para mí, la historia argentina es una fuente inagotable de ideas. Y, no sé, por ejemplo, yo me armé una biblioteca del Escuerzo que no sé, debo tener como 20 y pico de libros de historia muy específicas de ese periodo histórico y de Córdoba en particular. Y una de las películas que estoy desarrollando ahora salió de ahí. Encontré que había un pintor de época que pintaba en acuarelas miniaturas y bueno, y de ahí, y que lo terminaron asesinando en medio de una ruta cuando iba a comerciar ganado. Y ahí se me ocurrió la próxima película, que es una película de comedia negra con un poquito de terror, también de época, y se llama Pequeños Rostros Colgantes. Y después, no sé, me compré un libro que son cartas de Cafulcurá, uno de los caciques que más relaciones políticas tenían en toda la Patagonia. Y esas cartas de él, no sé, cada párrafo es una película. Entonces, no sé, hay miles. A mí se me ocurren muchas ideas de eso, leyendo o con noticias del diario. No sé, para mí es la realidad, la famosa frase esa, la realidad supera la ficción,
que por ahí suena medio berreta, pero realmente creo que hay miles de cosas y después yo le agrego mi cuota de fantasía a fondo. Después hay algo, creo que de la parte creativa, que es cuando vos tenés que ponerte a hacer algo y concretarlo, te empezás a encontrar con situaciones donde, bueno, al hacerlo no las habías pensado por ahí del todo y no las habías tenido en cuenta que te ibas a encontrar con esa situación, y eso implica también poner tu cuota de creatividad para resolverlo. Entonces, en lo concreto también hay algo de eso de que te obliga a ser creativo también. Hola, buenas tardes. Los estoy filmando, les cuento, así que acá si quieren mandar un saludito, fantástico. Gracias. Bueno, mi pregunta va atada un poco a lo actoral. Yo soy actriz y un poco les quería preguntar cómo fue el tema del casting, cómo fue el tema de encontrar esos cuerpos que lleven la identidad, que cumplan con ese fin siendo un rol. ¿Qué es lo que buscaban ustedes en estos actores que puedan lograr interpretar? O si no tuvo nada que ver en la búsqueda de esto y se fueron más por otro lado, capaz un poco más intangible. No sé si se entiende la pregunta. Sí, perfectamente. Yo creo que siempre hay un poco de las dos cosas, de buscar physique du rol, y también en mi caso soy como muy pragmático a la hora de dirigir a actores y busco mucho, primero que me lleve bien con esa persona, y en el casting sobre todo pienso también cómo yo me puedo comunicar con esa persona. Digo, si en las instancias de casting yo tengo una forma de pedirle, no sé, más tal cosa, menos tal cosa, o hacemos esto así, qué sé yo, esta escena un poco más así en vez de esto, y responde con lo que yo pienso que está bien, o que sea, es todo muy subjetivo, obviamente, lo que estoy hablando, pero me parece que tiene mucho que ver con el feeling de comunicación que tenés con esa persona. Eso influye muchísimo. Y particularmente en esta película, la búsqueda fue siempre desde el inicio buscar actores, propiamente actores, y que tengan ganas de actuar y que les apasione la actuación, porque mi desafío es una película fantástica, entonces tiene que ser alguien dispuesto a actuar fantasía, y es una película que íbamos a filmar Grande, muchos puede planos. ser, ¿o no? ¿Cómo? Me la juego con que puede ser, perdón que te interrumpa, Sí. A un actor que se permita un poco también hacer delirante, a poder abstraerse en ese mundo que estabas generando y poder, no sé, jugar. Me Sí, parece. yo creo que eso es medio que se presta el juego totalmente, que también sobre todo lo traigo más al mundo real, a esto mismo que decís del delirante, también alguien que no tenga prejuicios con hacer una película fantástica de época y no sé qué. Por ahí hay actores o actrices que no les interesa tanto, y no está mal, digo, cada uno va eligiendo también su camino. Yo en este caso necesitaba actores que se presten completamente a este juego, y iba a ser una película de muchos planos, entonces también que sepan eso, que por ahí yo no necesitaba un plano, no sé, 30 segundos de determinada cara, y no que sepa de su vida pasada y todo un ejercicio mucho más introspectivo, porque no iba a ser una película de planos largos, sino era todo muy ir construyendo la narrativa. Un poco fueron esas mis líneas. No sabría decirte si estoy en lo correcto, no, es mi forma de dirigir y cómo fui buscando. Lo último que digo, y ya le paso la palabra a alguien más, pero sí, me parece que articula un montón la comunicación de director-actor, a ver cómo se recepciona eso. Y esto me parece muy importante que menciones lo de las tomas y la durabilidad y lo del método de cada actor para ver cómo se sumerge ahí y cómo no también. A uno también le sirve para trabajar, bueno, listo, esto es más corto, esto no tengo tanta cabeza, dice que por ahí Yo la gente confío mucho le suele poner mucha mente. Sí. Yo confío mucho en los actores, digo, Qué bueno. no me atrevería a decirles cómo tienen que llegar. Yo nada más les digo para mí lo que yo necesito en plano, y después que cada uno llegue como quiera. Hay una gran anécdota de uno de mis directores preferidos en el mundo, que es William Friedkin, el director del Exorcista, de Contacto en Francia, bueno, etcétera, uno de los mejores directores que existió, murió hace poco.
que él hizo una película con Benicio del Toro y con Tommy Lee Jones. Y él dice, es un director que era muy odiado en Hollywood porque era muy cabrón y bardeaba a todo el mundo sin filtro. Y cuenta una anécdota que estaba filmando una película y dice que Benicio del Toro era como un grano en el culo, dice él. Porque dice, yo necesito que vos entres en un primer plano por esa puerta, agarres el vaso de agua y tomes agua. Y que Benicio del Toro le decía, bueno, pero ¿cómo tomaba agua cuando era chico? Mi madre, ¿de qué trabajaba? ¿Qué auto tenía? ¿A qué escuela fui? Y el chabón decía, no, yo nada más quiero que tomes agua. Tipo. Y en cambio dice que Tommy Lee Jones decía, bueno, ¿con qué mano querés que lo haga? ¿Con la izquierda para la cámara? Listo, vamos. Como, qué sé yo, son esas diferentes formas de actuación. Bueno, no sé si queda por ahí alguna pregunta. ¿Quiere preguntar algo? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, saludo a mi mamá que le tiene mucha fobia a las ranas y menos mal que está Jimena para llevarme a ver esta película porque si no mi mamá no me hubiera acompañado. Yo quería preguntarte algo más referido a la parte que vos decís de investigación. ¿Cómo fue tu proceso de selección de los libros que ibas a leer sobre historiografía cordobesa? Porque de por sí la historia es una ciencia complicada donde la verdad que se impone es la verdad de los que ganan, de los que vencen, y vos estás representando en la película clases sociales históricamente marginadas, o sea, la periferia de la periferia. ¿Cómo encontrás en los libros, extractos o en qué libros encontrar representaciones no solo de esas personas que ya de por sí vienen con cierta carga y estigma social, sino decir, che, a lo mejor este autor no lo voy a tocar, o vos mismo inspirarte en un cuento de alguien tan posicionado como Lugones? Entonces nada, por ahí esa pregunta es cómo fue tu proceso de selección, digamos. No, yo sabía que quería contar un poco de la guerra del Paraguay desde una perspectiva que por ahí no se enseña tanto en los colegios, que es desde Córdoba, desde el interior, y no, digo, en mi película nunca se ve la guerra, nunca vamos a la frontera, que es lo que más se cuenta por ahí. Ya con eso en mente, casi todos los libros que encontrás que cuenten de esa perspectiva, generalmente son de esta revisión histórica como un poco más copada, más amplia, entonces ya medio que se va filtrando solo la búsqueda de libros. Y después la verdad que fui, no sé, para mí, no, digo, yo no me dedico a la historia, simplemente me gusta mucho. De esta biblioteca de 20 y pico libros, obviamente no leí ninguno completo, sino que yo iba yendo a lo que me interesaba, como era algo más lúdico, más cercano a la escritura de guión, a la imaginación, a la creatividad. Entonces como que fui sacando de todos y eso, como también creo que yo agarraba los libros sin prejuicio, entonces iba sacando ideas de todo y después había eso, que me parece que vuelvo a lo que dije al principio, como creo que mi idea de contar la guerra del Paraguay desde una mentalidad menos porteño-centrista ya te lleva a ese tipo de libros, que es un poco creo lo que preguntabas, como no caer en los libros que cuenten la historia de los vencedores, etcétera. Bueno, y una última pregunta para los dos, ya que también no le pregunté nada, es si son supersticiosos, porque hicieron una película de una leyenda y a lo mejor o no creen en nada o realmente están convencidos que el esfuerzo los va a venir a buscar los dos y los va a hacer pelota. Mirá, yo desde de chico que tengo vínculo con los escuerzos. De hecho, en el patio de la casa de mi vieja un día me paré y tenía un escuerzo mordiéndome la hojota y se me cayó la hojota del pie. Así que nada, estoy acostumbrado, me crié en el campo. Entonces ahí, no sé, estaba La Luz Mala, El Hombre de la Bolsa, digo, un montón de cosas de esas. Que algo de eso también, digo, como te atraviesa, curar el empacho, digo, todo ese tipo de cuestiones así, que medio como que no crees, pero que tampoco dejas de creer un poco en algunas de esas cosas. Digo, hay cosas que por ahí menos, pero algunas de esas cosas, digo, yo todo lo que tenga que recurrir para que a ver si funciona o no funciona, como que capaz que tengo una formación racional, muy racional, de mi formación académica también, que me hace a veces como desconfiar de ese tipo de cosas, pero hay una parte mucho más sensorial que también me dejo llevar a veces. Entonces como que no tengo una posición tomada de eso, sino que bueno, por momentos sí, por momentos no, y qué sé yo, digo, como que no soy una persona que
que hace cosas a rajatabla, pero capaz que si hay una escalera y la puedo evitar y pasar por el otro lado, y sí, capaz que lo hago, ¿entendés? Digo, como que bueno, si no me queda otro, la paso por abajo. O si cruzo un gato negro, cosas así, pero nada, como también un poco de juego y diversión, pero nada, eso. Yo no creo en nada, pero de chico creía menos. Digo, yo toda mi vida fui ateo, no creo en nada. Digo, si hay una escalera la pasaba por abajo, no me importa dar la sal de mano en mano. Y ahora, mientras más pasan los años, te va agarrando un poquito más de miedo y decís, che, ¿y si existe algo más? Y no sé, ahora estoy en esa. Como que lucho contra, no creo en nada como siempre, o bueno, tal vez hay algo más. Pero por ejemplo, la de la sal tiene un fundamento real y concreto. Sí. Que bueno, digo, no sé si conocen cuál es el motivo de lo de la sal. No lo conozco y eso que lo cumplo, no Bueno, la doy de mano en mano. En realidad, la palabra salario viene de la sal. Y era la forma de pago antes. Entonces, si en el momento de transferencia de la sal del que pagaba al que recibía el pago, eso se rompía y se caía, empezaban las disputas y las peleas, porque es responsabilidad tuya o mía, no sé qué. Entonces, desde aquella época, muchas de esas cosas también tienen ese origen y esa raíz, y después se van propagando y ya no sabemos de dónde vienen muchas veces. Y eso también lo hace lindo, digo, porque las leyendas también tienen un poco eso también, como que el origen se desconoce. No se sabe si el cuento de Lugones lo escribió porque la leyenda existía o se empieza a propagar esa información a raíz del cuento. Digo, como que hay un margen ahí imposible de discernir dónde está el origen, que está buenísimo también. Digo, y hay cosas de esas, como lo de la sal, que se saben, pero hay otras que no. Digo, muchas de las cosas tienen raíz en algunas situaciones concretas que a lo largo del tiempo se empiezan a propagar y ya no sabemos ni el origen ni de dónde vienen, pero siguen funcionando. Sí. Bueno, yo siempre del lado de creer. Por las dudas. Bueno, estamos... Para cerrar, creo, sí. Muchas gracias por venir. Gracias a por ustedes. darnos este espacio para hacerles preguntas. Y bueno, a la gente invitarlos a que vayan a ver El Escuerzo, que está buenísima. Aprovecho para meter el chivo de Miel Grupo Isla, que tiene unos regalitos para ustedes por haber venido a Mesa Ratona. Bueno, no sé muchísimas si me gusta gracias. la miel, pero bueno, miel orgánica santafesina. No, espectacular, Muy bueno. muchas gracias. Así que nada, bueno, gracias por venir. Hasta el miércoles va a estar la película en el Cineclub, aprovechen todos. ¿Algo más? Muchísimas gracias por el espacio, realmente para mí es hermoso estar acá. Gracias por todas las preguntas que hicieron, por tener el tiempo de poder charlar y desarrollar los temas y que no sea como muy rápido. Está buenísimo eso también. A nosotros disfrutamos de compartir el recorrido que hicimos para llegar acá, así que está bueno eso, gracias. Y nada, eso, que la gente vaya a acompañarnos al cine como ha venido haciéndolo en la semana de estreno. Hay que desmentir esto que se está diciendo, que el cine no capta a los espectadores. Porque bueno, lo hemos visto con el Escuerzo, que ha quedado mucha gente afuera, así que creo que están captados los espectadores. Pero sí, bueno. Totalmente. Y sobre todo en el Cineclub Municipal, digo, es un espacio que, lo digo en cada proyección que puedo, es un espacio hermoso. Estamos preguntando ahora en cada función cuántas personas vienen por primera vez al Cineclub Municipal, y alrededor de 20 personas, 25 personas llegan por primera vez a ese espacio. Tienen talleres, tienen una biblioteca, tienen unas proyecciones de fílmico, de película. Nada, úsenlo, ese espacio es maravilloso. Ojalá yo tuviera en mi pequeño pueblo un espacio así para poder disfrutar del cine. Así que nada, ojalá la gente empiece o sea, los que no lo conocían lo empiecen a descubrir y explorar. Y además podés hablar con el director y el productor en el mismo estreno, está buenísimo. Sí, yo siempre en casi todas las proyecciones cuento que yo fui al Montserrat y que está a 100 metros el Cineclub. Entonces yo de los últimos 2 años, 3 años de colegio me había hecho socio, iba a todas las proyecciones, iba a la biblioteca y vivía ahí, y realmente para mí estrenar la peli ahí donde yo iba de chico es un sueño increíble, y llenarlo de gente, sí. O sea, ya está, siento que ya estoy realizado más o menos en mi vida. Y muchísimas gracias por la invitación. La mejor entrevista que nos han hecho, sin duda. Gracias. Espectacular. Y bueno, muchas gracias por el regalo también, espectacular. Y están todos invitados a las funciones del Cineclub. Esperemos que sigamos después en más cines en Córdoba y en todas partes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos con una canción. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos con Mintiéndome de Rayos Láser, una banda cordobesa antes de
de la columnita de Ivo. Pueden escuchar la música del Escuerzo en Spotify. Ah, mira, dato, bien. no sabía esa. Bueno, vamos a buscarla para pasarla en Mesa Ratona también. Muy linda nota. Ay, bueno.